Y ya tenemos aquí a nuestros invitados. Está médico veterinaria, ella es especialista en fisiatría animal. Doctora Tania Hoyos, bienvenida al Café de la Mañana. Gracias, Damari, por la invitación y al canal. Y tenemos también a nuestro doctor invitado, Andrés Martínez, también es especialista, pero bueno, aquí el especialista o la especialización no es en fisiatría, sino en neurología. En neurología, ya tiene que ver más con cómo es el proceso y cómo trabaja también el cerebro de nuestras mascotas y todo esto. ¿Qué otras cosas se trabajan en la neurología? Sí, es que también la displasia genera muchísimo dolor, muchísimo, y afecta también a veces la parte neurológica, entonces estamos trabajando de la mano. Bueno, pues bienvenidos al Café de la Mañana y hablemos qué es esto de la displasia de cadera. Bueno, pues principalmente la displasia de cadera, pues la podemos ver por parte a veces que incluso viene siendo genética, o nuestros animalitos, nuestras mascotas, empiezan desde muy chiquitos con displasia de cadera y pues no presentan tampoco signos tan evidentes, entonces pasa a veces desapercibida. A veces también podemos encontrar displasias de cadera degenerativos por la edad, por los peluditos ya llegan a ciertas edades, que son más o menos 7, 6 añitos, incluso a veces menos, vemos perritos con displasia. En este caso pues vemos también el problema de la predisposición de ciertas razas, como lo es pues algunas razas como es el pastor alemán, algunos labradores, tienden a ser también razas un poco más grandes, pero pues tampoco están exentos los perros de tipo de talla mediana o pequeños, que también pueden desarrollar displasia de cadera, ya sea por un traumatismo, algunos atropellamientos, algunos golpes, genético como lo acabo de mencionar, y también de tipo degenerativo, que con el tiempo y con la edad pues se van desarrollando anormalidades que van degenerando cada vez más esa cadera. Entre eso pues hay diversas patologías enfocadas a la solo cadera que me generan esa displasia o ese problema a largo tiempo o a corto tiempo también. Doc, ahí mencionaba algo el doctor Andrés, y es que precisamente esto viene en el gen, y ahí entra algo que se llama, o que se ha hablado mucho y que se ha ahondado mucho, que es la tenencia responsable de mascotas, y sobre todo cuando tenemos en casa perras hembras, el poder saber con quién voy a cruzar a mi perra y si mi perra pues no tiene también estos problemas en sus genes. Sí, hay muchos factores también, no solo genéticos, que generan esta enfermedad. La dieta es supremamente importante. Hay perros, cachorritos que les dan una comida desbalanceada, más grasa que proteína, que es lo que más necesitan ellos en la etapa de cachorro. Suben mucho de pesos y obviamente el peso de la mascota genera presión sobre la cadera y genera también esta patología. A la hora de cruzar los animalitos también hay que tener en cuenta eso. Nosotros también en la clínica que tenemos con mi esposo somos los únicos certificados por el Club Canino Colombiano en descarte de displasia de cadera. Hay unas etapas o edades en la cual se puede certificar esto, más no quiere decir que no le pueda dar al paciente, ¿no? Una hembrita también que de pronto entra en celo y la cruzan con un animal que es mucho más grande, ¿sí? Puede generarle a ella en el parto ciertos problemas de cadera también. Por ejemplo, Doc, pasa que ahora estamos viendo estos cruces extraños que hacen entre, por ejemplo, el perro husky con el pomerania, y que terminan generando precisamente también estos problemas, ¿no? Sí, sí, eso es algo grave. Ahorita la irresponsabilidad que hay y la ambición humana por generar nuevas razas sin pedir una asesoría por un buen médico veterinario, por un asesor en esa parte de la genética animal, porque es que cada veterinario pues tiene su área, entonces no es lo mismo pues un médico veterinario general y alguien que ya esté especializado en genética animal. Vamos a ver una imagen, Doc, precisamente les tenemos en pantalla una rayos X de una cadera de un perrito. ¿Cómo identifico? Si de pronto le hacen un rayos X, y claramente tiene que haber un profesional, pero pues a veces se equivocan en esos diagnósticos, sí. Entonces, ¿cómo identifico, cómo puedo leer en casa yo esta radiografía? Bueno, esta radiografía que tenemos acá es de una pastora alemán muy joven, porque algo que las personas creen es que la displasia de cadera y la artrosis de cadera solamente se dan en animales adultos mayores. Aquí tenemos una radiografía de Sansa, una pastora alemán de aproximadamente 1 año,
que mire que tenemos la cabeza del fémur muy distanciada de lo que es la fosa del acetábulo o la fosa donde debe ir encajada la cabeza femoral. Es algo muy doloroso, ¿sí? Hay veces las personas se asustan de ver que eso está luxado, ¿sí? Genera mucho dolor. Adicional que hay ciertos músculos y tendones que van adheridos ahí, que generan una tensión. No sé si para que me puedan entender, cuando vamos al gimnasio y hacemos abducens, genera una leve tensión en la entrepierna. Ese músculo en ellos también está adherido y genera una tensión, por eso es que ellos tienden a caminar con las patitas juntitas. Okay. Y se paran y sienten ese dolor fuerte y todo. Entonces, acá tenemos una prótesis. Con nuestra prótesis, ¿cómo podría ser? Bueno, aquí pues en este modelo lo que se trata de identificar es que de aquí hacia acá tenemos una cadera sana, en la que se ve la parte del trocánter y del acetábulo que están pues en perfecto estado, debe estar prácticamente en una simetría, vuelve la redundancia, perfecta, de tal manera que le permite cierta movilidad y no hay dolor. En este caso se ve una cadera en la cual hay una generación por artrosis, todo esto son osteofitos o acumulación de hueso que con el tiempo, con la edad, digamos, se va generando más. Acá también vemos esta acumulación a lo largo de la cadera. Entonces, todo este tipo de cosas hace que la articulación no pueda rotar lo suficiente. Entonces, nuestros animalitos empiezan a caminar de pronto un poquito más cortico, a veces se le dificulta de pronto ponerse en de pie o incluso sentarse. Entonces, pues todo este tipo de generación es una de las muchas degeneraciones que le pueden a la cadera, pero es la más evidente, que sería la artrosis en esta cadera. Pues prácticamente es una de las evidencias tanto radiológica que nos puede indicar que tiene un proceso de displasia. Incluso a veces vemos el hueso separado de esta manera, que esto ya sería incluso una luxación que fue producto de una artrosis y de una displasia de cadera que se convirtió a la larga en una luxación. Importante esto que acaban de mencionar antes de irnos a los síntomas, que ya los tenemos aquí preparados con nuestro equipo de edición. ¿Cada cuánto o a qué edad debo hacerle una radiografía a mi mascota para prevenir de alguna manera pues, que pueda sentir tanto dolor? Bueno, se recomienda siempre en perros grandes. La displasia puede dar en cualquier animal, siempre son predisponentes los grandes. Se recomienda después de los 8 o 12 meses, ¿sí? Es muy temprano, mucho más jóvenes por las líneas de crecimiento. Sin embargo, ya tenemos pacientes que desde los 4 meses están presentando displasia. Tenemos un paciente que queremos mucho, se llama Jagger, es un bernés. Desde los 4 meses está en tratamiento con nosotros y ya cumplió 1 año y tocó hacerle una cirugía de artroplasia de cabeza femoral. Otras cosas, a veces se le avisa al propietario, mira, tu mascota tiene 1 año, tiene inicios de displasia de cadera, hay que estar pendiente en 6 meses o en 1 año volverle a repetir. Tengo también el caso de Kira, una border collie. Kira le detectaron la displasia de cadera al año. En ese momento no le dieron como la importancia como tal al enfoque de la displasia. Pasó 1 año más y eso se empeoró terrible, que también tocó hacerle la pectinectomía para poder ayudarla al dolor. Hoy en día Kira es una perrita muy feliz, que brinca, hace senderismo con su dueña y está súper bien. Juega el disco, es una perra divina que de hecho pues de ahí sale este tema, el ver el caso de Kira y cómo pues se puede ayudar a mejorar el dolor. ¿No tiene cura la displasia de cadera o sí se puede curar? Bueno, es algo, o sea, después de detectar es algo degenerativo, ¿sí? Es algo que ya está ahí, que no puedo quitar, ya quisiera yo poder quitarlo. Pero lastimosamente no, podemos prevenir el dolor, podemos prevenir que avancen las etapas, podemos evitar que llegue a esta fase de artrosis, porque una cosa es la displasia de cadera sola y otra cosa es displasia de cadera con osteoartrosis. Esto es súper doloroso, es como cuando estamos abriendo una puerta que no tiene aceite y la bisagra suena terrible, así hemos tenido pacientes que les duele terrible sí. la... Pero vamos a ver esos síntomas que se presentan en nuestras mascotas para que lo tengan ustedes también presente. Así que arranquemos con el síntoma número 1 en la displasia. Cojera. Cuando nuestras mascotas empiezan a cojear, ¿cómo es ese caminado diferente que debemos tener presentes? Bueno, hay que diferenciar la cojera de una displasia o una cojera de articulación a una cojera de origen neurológico. La cojera articular
está determinada en 4 estadios, de 1 a 4, ¿sí? Ellos empiezan a caminar estilo en pinza o están caminando y de un momento a otro tienden a elevar. También puede ser en ese momento que la rótula, el huesito que tenemos acá, se desplazó un poquito. Pero sí, ellos tienden como a demostrar como que piso, pero me duele, piso y me duele. Empiezan a retirar esas ganas de correr, como que no quiero levantarme, no quiero subir escalera, porque al subirlas tienen que tener la propulsión de los miembros posteriores. Muy Entonces, bien. Vámonos con otro síntoma, doctor Andrés, y aquí tenemos en nuestra pantalla digital el negarse a levantarse. Sí, bueno, pues como te comentaba antes, incluso les cuesta porque al tener que levantarse, digamos, ellos tienen que hacer una propulsión de los miembros, entonces eso hace que gire, digamos, en su articulación. Entonces, al tener un proceso, ya sea degenerativo en la cabeza del fémur, en el acetábulo, en cualquier otra parte con relación a la cadera, digamos, es lo que les cuesta o les duele para levantarse. Entonces, se rehúsan a levantarse, ya sea por un pinzamiento de un nervio, porque eso produce una inflamación y pues eso conlleva a que les sea dificultoso. Entonces, los ve uno intentando y como que logran pararse, pero se paran de una forma muy lenta. Entonces, pues eso genera también mucho dolor. De ahí pues la importancia de detectarlo a tiempo y de pues tratar de complementarlo con lo que es la terapia. Muy bien. Vámonos con el tercer síntoma de displasia en perros. Así que aquí tenemos el impedimento para saltar. sí, eso, como les decía ahorita, ellos normalmente vemos que nuestros perritos se suben a la cama, se suben al mueble, suben las escaleras corriendo, bajando. De un momento a otro uno ve que, ven, sube, no quiere subir. Precisamente por eso, porque necesitan la propulsión y la fuerza del músculo y de los tendones y ligamentos que hay y el dolor no los deja, ¿sí? No los deja. ¿Qué tan bueno o malo debe ser que mis perros o que mi perro salte a la cama? ¿O debo ponerle, como he visto en casos, escaleritas para que los perros no hagan ese Bueno, esfuerzo? en el caso de los perros de raza pequeña, Yorkie, Shih Tzu, Poodle, sí es recomendable una rampita o una escalera. En los casos de perros grandes que están libres de displasia, libres de cualquier comorbilidad como la obesidad, porque es que si está obeso pues tiene que generar más fuerza para subirse. No le veo ningún problema siempre y cuando el animal no esté diagnosticado con ninguna patología articular. Muy bien, doctor Andrés, vámonos con otro de los síntomas precisamente frente a la displasia de cadera canina. Y aquí tenemos el mayor peso, lo hacen sobre las patas delanteras. Sí, pues efectivamente como cuando empiezan a sentir dolor, pues ellos se rehusan al movimiento, pues empiezan a perder, como lo dijo la doctora, la parte muscular, empieza a verse hipotonía. Entonces eso causa que recarguen el peso en las paticas de adelante. Entonces muchas veces empieza uno a ver que las paticas de adelante se vuelven más fornidas, pero las paticas de atrás empieza el músculo a verse que baila para un lado y para el otro, entonces está perdiendo tono. Todo pues por la causa de que se inclina hacia adelante para tratar de compensar lo que es el peso de atrás que no pueden levantarse, como un balanceo. Muy bien. Y nos vamos con otro de los síntomas, precisamente frente a la displasia de cadera, para que ustedes las tengan presentes y si ven que sus mascotas están teniendo alguno de estos síntomas, hay que acudir con los especialistas. Pérdida de masa muscular, que es lo que mencionaba también el doctor Andrés, doctora. Sí, claro, como ellos empiezan con un sedentarismo, el dolor no les impide caminar, obviamente el músculo se atrofia. El músculo se atrofia y pierde el tono. El tono es la fuerza que genera para poder levantarse. Cuando empezamos a mirar, oye, mi perro tiene esta patita un poco más delgada, uno lo toca y se siente más flácido. Entonces, ojo con eso porque con más razón empiezan más los dolores porque él tiene que recargar todo el esfuerzo, toda la fuerza en los ligamentos y tendones. Entonces no es suficiente. Y por último, y no el menos importante, claramente debemos decir que es el que se ha mencionado desde el minuto 1 en esta entrevista y es el síntoma del dolor. Sí, bueno, pues principalmente el dolor a veces puede ser hasta desapercibido, algo leve, porque pues los perros son muy estoicos, ocultan mucho el dolor, hasta el punto en el que ya no pueden más y de pronto cuando hacen el intento de levantarse hay como un pellizcamiento de algún nervio y se escucha el chillido agudo o incluso continuo. Entonces es la manera en la que uno dice, pero ¿qué le duele? Y empiezan, digamos, los propietarios a tocarlo, a ver en dónde le duele, pero no perciben dolor, porque el dolor en realidad es al quererse levantar.
no digamos al tacto, sino al quererse incorporar o al estar parado, los pasos empiezan muy lentos. Entonces es como la manera de identificar que ese dolor puede ser por una causa de tipo ortopédica. Si mi perro le detectaron esta displasia de cadera, pues como dicen muchos, no, lo mejor es ponerle la eutanasia. No. Eso no tiene cura. Eso es un montón de plata que me voy a gastar. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a esas personas que ven la salida fácil a la hora, y digo fácil porque pues no luchan junto a su mascota para salir o por lo menos para darle una mejor calidad de vida? Bueno, créanme que la eutanasia no es una opción para esta patología. Tenemos pacientes incluso de 13 años que ya llevan 9 años de haberse hecho cirugía de corrección y están súper bien, con una calidad de vida. Para eso pues estamos nosotros, para asesorarlos. La displasia es algo que el paciente, si es bien enfocado, bien tratado, puede salir adelante sin ningún problema. Con ciertas limitaciones no va a ser un perro que va a poder hacer ciertas cosas, ciertos saltos, jugar como un cachorro, pero sí pueden salir perfectamente adelante. Entonces no veo como opción la eutanasia. Y también no todo paciente diagnosticado con displasia es candidato a cirugía, ¿sí? Hay veces, no, me dijeron que tocaba hacerle una cirugía al perro. No, primero hay que evaluar el grado de displasia, el grado de dolor. O sea, cada perro es único, cada perro es diferente, así como nosotros, y siempre es bueno asesorarse antes de entrar el paciente al quirófano. Una de las cosas también que quería mirar hay un signo como tal muy clave que a veces se confunde. El perrito empieza a rascarse aquí la cadera, se quita los pelitos y lo confunden con un problema de piel. Entonces, ojo, porque el solo rascarse y que el perro esté mirándose a la cadera y se arranque los pelitos y se chupe y se lama esa zona, eso también puede ser un signo clave que te está diciendo, mira, me está doliendo la caderita, por favor llévame al médico veterinario.